Listo. Bueno, entonces, 29. Esperemos un momentico más y ya empezamos, para no que 2 minuticos más y ya empiezo. Para los que me preguntaban lo de la función, no, por ahora ustedes la única tarea que tienen es el tallercito de hoy. Yo ya este fin de semana les organizo la información de los talleres, entonces, porque ayer y hoy me estaban preguntando sobre una cosa de función, no. Ayer les había dicho que yo había tenido que hacer un curso, entonces entre ese curso me pedían como un curso ya completo y por eso es que les aparece. Entonces yo ya el fin de semana les organizo eso. Vuelvo y repito, lo único que tienen pendiente por ahora es ¿el qué? Lo de hoy, ¿listo? Recuerdo de una vez, abre a las 5 y cierra a las 6 para que estén pendientes y pues la comunicación del grupo se hace o sea, de la pareja que usted ha escogido se hace por WhatsApp para que no saturemos acá la reunión. Obviamente abren cámaras común y corriente, pero pues las comunicaciones las hacemos entre ustedes como por WhatsApp para que no colapsemos acá. ¿Listo? Bueno, entonces miren, vamos a repasar lo de ayer. Ayer trabajamos lo que fue funciones. Hicimos un inicial que era relación y función. Les decía que una función es aquella donde los elementos del conjunto inicial no podían tener dos elementos. Un elemento del conjunto inicial no podía tener dos elementos de llegada. Lo ampliamos a lo que fue las funciones en variable real, que les decía que digamos que es más complejo porque estamos hablando de números infinitos, ¿sí? De un conjunto infinito, pero que a la final nosotros nos íbamos a apoyar de la representación gráfica, de algebraica y en cierto modo la tabular. Y habíamos trabajado el concepto de dominio y rango de una función, y les decía que el dominio y el rango de una función, en cuanto a la primera, el dominio, hablamos de los elementos que yo tomo del conjunto inicial y del rango los elementos que yo tomo del conjunto de llegada. Entonces, yo les decía que, bueno, que cuando lo trabajamos en conjuntos finitos, es fácil porque a la final es mirar el conjunto como tal, pero que cuando trabajamos funciones en variable real, pues al ser infinitos los números reales, pues nosotros nos teníamos que apoyar de aspectos distintos. Allá alcanzamos a hacer unos ejemplos, pero esos ejemplos los hicimos con apoyo gráfico, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hacer 2 ejemplitos de apoyo gráfico otra vez, y después vamos a mirar cómo analíticamente, cuando yo hablo de analíticamente, es cómo sin depender de la gráfica, como el ejemplo de ayer, cómo puedo analizar el dominio de una función. No les voy a mostrar el rango, porque es que el rango es más amplio, ese depende del tipo de función, por lo tanto, ¿cuándo vamos a estudiar rangos de funciones de variables real? Mientras vamos viendo los tipos de funciones. Acuérdense que ayer yo les dije que íbamos a trabajar la lineal, la cuadrática, la polinómica, varias. Entonces, hoy vamos a trabajar solo el dominio, para que ustedes como que sepan cómo a partir de solo la parte algebraica de la función yo puedo hallar el dominio. Ya el rango se los iré definiendo a partir de cada tipo de función. ¿Listo? Entonces miren este ejemplo, dice, hallar intervalos donde una función crece y decrece. Ah, también, perdóname que también se me olvidó decirles que al final trabajamos también, que yo les decía, una cuestión importante de las funciones es que los gráficos me permiten ver partes o zonas donde es decreciente y creciente y constante, y o constante, y que se veían puntos máximos y mínimos, y que eso en cierta modo era lo que uno a veces estudiaba o le interesaba de una función. Entonces, eso lo permite hacer el plano cartesiano porque está ordenado. Entonces, vamos a mirar este ejemplo que está acá, ¿listo? Entonces dice, primero, trace la gráfica de la función f de x igual a 12x al cuadrado más 4x al cubo menos 3x a la 4. Esto sería una función polinómica. Si se fijas, acordándonos de álgebra, esto sería una función de un polinomio de grado 4, ¿listo? Ojo con esto, ¿qué implicaría que sea de grado 4? Que puede tener
4 cortes con el eje X, o 3 cortes con el eje X, o 2, o 1, o ninguno. Pero lo máximo que podría llegar a tener es 4 cortes. Dice que encuentre el dominio y el rango. Acá sí vamos a mirar el rango porque lo vamos a mirar desde la gráfica, ¿listo? Y después dice, encuentre el intervalo en los que f crece y decrece. Si ustedes ya han mirado la plataforma y en la parte de función, hay un software que yo les sugiero que se llama GeoGebra. Ustedes pueden entrar directamente, pero pues por acá ya lo tengo abierto. Este es muy útil para hacer ese tipo de gráficos, ¿vale? Espérenme un segundo, ¿sí están mirando? Que es que esto está como fallando hoy. Sí, profe. ¿Sí? Listo, esperen que es que estoy mirando el reporte de asistencia, 41. Ya quedaron 41 porque el resto no llegaron. Listo, entonces miren. Este se llama calculadora GeoGebra, perdón. Acá usted simplemente incluye, bueno, ustedes deben saber más de eso que yo. Acá lo que hace esto es hacerte la construcción rápidamente en la gráfica, ¿sí? Obviamente nosotros también lo tendremos que hacer manualmente, pero esta es una ayuda para, por ejemplo, la gráfica que vamos a hacer ahorita, que es esta, ¿lista? Entonces, bueno, voy a graficarla y vamos a analizarla. Entonces, acá simplemente le das entrada, 12x, por acá se me perdió la calculadora. Ay, ¿qué pasó? Perdón un segundito porque se me perdió lo que necesitaba. Ahora sí. Es que esta es la calculadora la que me permite generar... Ay, ¿qué pasó? Ah, ya. Esta calculadora, estos teclados es el que me permite poner potencias y esas cosas. Entonces, 12x al cuadrado más 4x a la 3. ¿Listo? Menos 3x a la 4. Si quiere ahí en la plataforma, usted también puede utilizarlo. Ahorita que hagamos el taller de eso, también lo necesitamos. Entonces, fíjense en lo siguiente. Bueno, ya puedo quitar el teclado. Voy a alejar un poco la función, la vista, para que a pesar de que quede en una escala más alta, usted también puede hacer esto. Le da aquí 3 puntos y puntos especiales. ¿Qué puntos especiales le va a marcar el software? Le va a marcar esto que está acá, A, G y C van a ser los puntos de corte con el eje X, ¿listo? Ese G también es el corte con el eje Y, miren que es el mismo, porque pasa por el origen. Esto es un máximo local que yo lo podría llamar también máximo absoluto, porque si yo me voy acá lejos, fíjense que no hay nada más, o sea, la función nunca va a pasar de esta parte de 40, inclusive menos. Entonces yo puedo llamarle, además de valor absoluto mayor, perdón, un máximo local, lo puedo llamar máximo absoluto porque ya no hay más grandes. Y este de acá que está por acá, que lo voy a acercar, este que es D, va a ser un máximo local. ¿Listo? Entonces, cuando tú le das eso de puntos especiales, él te marca. Cuando habla de raíz, habla de los cortes con el eje X. ¿Listo? Acá también habla de un máximo local y un mínimo local. ¿Listo? Entonces, voy a copiar esto. Esto que está acá lo vamos a tomar para analizar la gráfica que nosotros queremos hacer. O en pocas palabras, para analizar la gráfica y a partir de esa, pues saquemos la respuesta a las preguntas que les acabo de pedir. Entonces, miremos acá y lo ponemos acá. Listo. Entonces, usted se está apoyando de la gráfica. No siempre lo voy a poder hacer, pero aquí lo vamos a hacer. Listo. Tenemos lo siguiente. Ya trazamos la gráfica. ¿Listo? Ahora nos dice, encuentre el dominio y el rango. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Dominio. Quiero dejarles claro algo y es lo siguiente. El dominio siempre van a ser los números reales, siempre, a excepción de 3 casos que vamos a ver a continuación. Como esta es una función polinómica, yo no tengo ningún lío. Cuando usted tiene una función polinómica, el dominio siempre van a ser los números reales, a excepción de que usted me diga caso contrario. Por ejemplo, usted podría definir esto. Ah, yo puedo querer esto. ¿Y usted qué está diciendo ahí? Ah, yo quiero que el dominio sea de menos 5 a 5, pero eso es porque usted lo quiere. Pero si por alguna razón no le dicen algo, como esto que está acá, pues simplemente usted va a decir que el dominio va a ser todos los números reales
Y esto porque no importa el X que tú reemplaces ahí, no importa, no vas a tener ningún lío matemático. Cuando yo le hablo de líos matemáticos, que suena un poquito más indeterminaciones matemáticas, le estoy hablando, por ejemplo, de la famosa división por cero o de radicales negativos. Pero como no tiene ninguno de eso, yo simplemente puedo decir qué es esto, ¿vale? Ahora, el rango yo lo puedo hallar. ¿Por qué lo puedo hallar? Porque tengo la gráfica. Como tengo la gráfica, me puedo apoyar de ella. Yo les dije ahí que había un máximo absoluto. Este número que está acá, que bueno, nos va a tocar adivinarlo. Espérame, lo busco acá para que sepamos qué es exactamente. Espérame que el ratón se murió. Acá. Voy a buscar F. F según esto es 2,32. Entonces lo voy a anotar para que tengamos claro el punto coordenado. 2,32. Entonces quiero que observen lo siguiente. Como yo sé que ese es el punto máximo, yo puedo saber cuál sería el rango. ¿Alguien me podría decir cuál sería el rango de esa función? Si yo sé que 32 es el máximo y no va a subir a más de ahí. Unión menos infinito. ¿Cómo? Perdóname, no te escuché. Unión menos infinito. No. O sea, ojo que en esto de aquí, eso va a seguir hasta el infinito. Ese sí nunca va a terminar de bajar. Ahí no hay lío. O sea, esa rayita de acá, eso va a seguir hasta el infinito. Y si no lo ve, mírelo acá en la gráfica que tenemos. Y fíjense que si yo bajara, él sigue. Él nunca va a terminar. ¿Sí? Pero cosa distinta le pasa si me voy hacia los positivos. Si yo me voy hacia los positivos, lo que les dije el rango sería C, ¿no? Pues es que pues el punto va en F y vuelve y baja a C, ¿no? Sí, pero ojo porque cuando tú estás hablando del rango, tú estás mirando es qué números reales puedo tomar. Entonces no me importa que baje o suba, no. ¿Dónde puedes encerrar esa función? En este caso les digo lo siguiente, sería desde menos infinito a 32. A 32. ¿Por qué 32? Bueno, 32 lo puedo tomar, ¿vale? Porque el 32 pertenece a la función. Espere que aquí la vale. Bueno, ahora usted me va a decir, bueno, ¿pero por qué, profe? Pues porque es que usted puede coger cualquier número real hasta aquí, ¿sí? Porque esa es la máxima altura que tiene. De ahí para abajo, como les mostré ahorita en la gráfica, él sigue y sigue. Entonces, el dominio, acuérdense que son las Y, yo puedo tomar todos estos valores, ¿sí? Entonces, el rango va a ser de menos infinito porque la función baja hasta donde quiera, hasta 32 porque es la altura máxima que tiene esa función. Ahora, el dominio son todos los reales, vuelvo y le digo, porque cuando usted va a analizar dominios, lo único que tiene que mirar es que no haya un error matemático, una indeterminación matemática. Y vuelvo y le digo, eso solo pasa cuando haya divisiones por cero y raíces negativas. Hay otro casito, pero eso lo estudiamos después. Entonces, claro, aquí usted dice, listo, por este lado ya lo saqué. Y en el rango lo que hago es mirar, es como mirar el punto más bajo de la función y el más alto. Pero como a veces el más bajo se va a ir a este infinito, pues por eso puedo decir que es menos infinito. Pero entonces el más alto en este caso va a ser 32 y no infinito. Entonces en este caso yo hablaría que el rango es menos infinito hasta 32. Bueno, no sé, ¿sí es claro lo del rango o no? Piénsenlo como el punto más bajo. Acuérdense que cuando yo estoy en rango, estoy en Y. Por lo tanto, yo tengo que ver el punto más bajo y el punto más alto. Que en el rango se toma el valor de abajo hacia arriba. Exacto, de abajo hacia arriba. De izquierda a derecha. Exacto. Pero entonces, de pronto, el dominio no necesitas mirar de izquierda a derecha porque vuelvo y te digo, si estás mirando una función normal, siempre van a ser los reales. A excepción de, y ahorita miramos casos. Entonces, como esta es una polinómica sin ningún caso así de radical o división por cero, tú ya puedes garantizar que es real. ¿Listo? Y pues en el rango, así es lo que tú me dices, es mirarlo de abajo hacia arriba. Ojo, este tiene la característica de ser 32 porque tiene un punto máximo, pero no siempre pasa con ese. Vamos a mirar el C. Voy a ponerlo aquí de verde para que lo diferenciemos. Este era el A. ¿Qué pasa con el C? Dice, encuentre los intervalos en los que F crece y decrece. Acuérdense que el crecimiento es cuando va en ascenso, decrecimiento cuando va en descenso. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de
intervalos de crecimiento. ¿Cuáles podríamos decir? Bueno, aquí hay un problemita. De Necesitamos... crecimiento Como de sería menos, de menos. de A, G y C hacia abajo. Sí, pero entonces espérame que lo necesitamos ver como puntos coordenados y no se los puse. Fíjense, miremos las coordenadas y ya las copio. La coordenada de A, ¿cuál es? Bueno, es menos, todos esos decimales, pongámosle menos 1,4, ¿vale? Para aproximarlo. 0. ¿Qué otro punto necesito para definir el de crecimiento? D. ¿D qué es? D es menos 1,5. ¿Sí los están viendo? Son estos de acá. Esto que está acá, que les muestro acá, son las coordenadas de esos puntos. Por eso los estoy usando. La de F. F es la que ya sabíamos que es 2,32. Y la de C, que creo que no la necesitamos, será 2,7,0, pero pues creo que no la necesitamos. Entonces, fíjense en lo siguiente. Listo, ahora miremos de crecimiento. Por aquí, Tatiana, creo que fue, bueno, no sé quién me dijo de, pues empecemos en el de crecimiento. Ella me dice D a G, ¿cierto? ¿D a G? Ah, sí. D a G, entonces, ojo porque D, las coordenadas de D son menos 1,5 y G es el origen, o sea, 0,0. Ahora sí, acuérdense que cuando yo hablo de decrecimiento, yo solo miro intervalos con esto, con el X. Entonces, ahora sí pregunto, ¿quién sería el intervalo de crecimiento en ese caso? Menos 1.5 y 0. No, este es 1,5, es una coordenada. 1,5. Ah, ok. Menos 1. Entonces, menos 1 y 0. De menos 1 a 0. Ah, muy bien, sí, señor. Listo. Ahora pregunto lo siguiente. Listo, entonces, de menos 1 a 0. Unido, ¿cierto? Porque hay otro intervalo de crecimiento. Profe, ¿Cuál sería el otro? 2. ¿Me escucha? 2 y 0. Ah, no, y como 3. No alcanzó. Piensen miremos lo siguiente. Piensen en lo siguiente. ¿Qué pasa después de C? ¿Sigue decreciendo o cambia? Ah, Infinito. Ah, muy bien, exacto. Hasta infinito. ¿Infinito negativo o infinito positivo? Negativo. Negativo. No, positivo porque es que la función la estoy pensando en X, acuérdense. ¿Vale? No es el negativo. Si ustedes dicen negativo es porque están pensando en negativo en Y, pero acuérdense que estamos es en X. Cuando usted habla de decrecimiento, es siempre en X, porque yo estoy pensando así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que usted está diciendo que de menos 1 a 0 está bajando y de 2 hasta infinito, porque él va a seguir así, va a ser decreciente. Entonces, este es el decrecimiento de esa función. Ahora pensemos en el otro. Intervalos de crecimiento. ¿Listo? Entonces, en intervalos de crecimiento, ¿qué puntos necesitaríamos? Volvemos a necesitar D. Y creo que G lo necesitamos, pero ya está. Y D también. Profe, disculpe. Profesor, Ramos dijo que ya acabó el parcial, que no le funciona el micrófono, por eso no puede. Vale, ya reviso acá. Listo. Gracias. A ver. Entonces, acá. Ah, no, acá. Listo. ¿Cuál sería el intervalo de crecimiento en este caso? De menos infinito a D. a Menos y infinito de- a- ¿Hasta dónde llega? Hasta D. Hasta menos D. 1, creo. Pero ojo, es que en el D Menos tengo que uno. pensar en el X. Exacto, menos 1. Acuérdense que siempre que yo esté hablando de crecimiento, me estoy refiriendo a los X. Nunca a los Y. El Y solo los necesito para el rango, no más. O sea, la segunda pareja ordenada. Listo, entonces da menos infinito hasta menos 1. ¿Hay otro crecimiento? Sí, unión. De ¿De 0 dónde? de 0 a 2. Ah, De 0 a sí, 2. señor, de 0 a 2. ¿Vale? Entonces, miren, es creciente de aquí esta partecita en ese infinito hasta esta partecita que está acá. Ahora pregunto,
¿cuántos puntos de máximos y mínimos tiene? En este caso, ¿serían qué? Máximos. ¿Listo? 2 máximos. Listo. ¿Cuáles serían? X igual a y X igual a. Menos 1, 5. Vamos a escribir menos 1 porque está Y dos. de menos 1, 5. O sea, estas dos formas puedes escribirlo. Y el otro, El 2. 2. el 2, que sería 2,32. Bueno, cuando usted se refiere al punto de máximo local, puede escribirlo así o puede escribirlo así. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Solo que les decía que en funciones muchas veces usamos esta notación. Aquí no estoy poniendo la pareja ordenada, pero sí estoy diciendo cuando X es menos 1 hay un máximo, cuando X es igual a 2 hay un máximo. ¿Listo? Entonces aquí acabamos de hacer un análisis de esa gráfica. Ojo, porque aquí estamos haciendo en cierto modo, tenemos una ayudita que es la gráfica. Profe, una pregunta. Dime. Ahí donde usted puso intervalos de crecimiento, Sí. abajito en la parte roja, usted colocó menos 1,0, ¿cierto? Pero en la de crecimiento acá, ¿sí? Sí, sí, señor. Listo. No sería menos 2, lo que pasa es que sí, o sea, yo digo, si el D está en el 1, pues el punto que está abajo en el eje X no estaría en el 1 también, porque no es paralelo, o sea, está un poquito más corrido, entonces sería menos 2. Miremoslo desde acá entonces. Mira, si yo lo acerco, yo me preocupo es por la coordenada, ¿vale? Entonces mira la coordenada que yo necesito, es esta. Entonces fíjate que el menos 2, mira dónde está. Está lejos. ¿Sí ves? Si tú me dices menos 2, no, porque mira toda esta parte de acá es creciente. Este D está acá, mira que él empieza desde menos 1, ¿sí ves? Porque desde menos 1 él empieza a bajar. Sí, listo, ok. Parece que cuando lo alejo, como que se unen y se confunde uno, pero no, mira que sí es desde menos 1, porque si tú me dices desde menos 2, mira, hay infinitos valores que van subiendo. Entonces no nos quedaría bien. Ok. Listo. Vale, vamos con este segundo ejemplo y lo analizamos. Pero le cambiamos. Esta ya no es una función polinómica. ¿Qué tipo creen que sería esta función? X a la 2 tercios. Radical. Sí. Uno diría, es exponencial. No, porque para que sea una función exponencial, el exponente tiene que ser entero, ¿sí? Y normalmente uno estudia así. Este sería un radical porque estaría hablando. ¿Recuerdan cómo se escribiría esta? Raíz. X X al cuadrado. Sí, señor. Acuérdense que el de abajo le indica a usted el radical, o sea, raíz cúbica de X al cuadrado, ¿vale? Ojo con esto. Cuando usted vaya a trabajar con este tipo de software, que voy a anotar acá porque se me olvida la función. Cuando usted vaya a trabajar con este tipo de software, le aconsejo que utilice la notación de exponente porque es más fácil utilizarla. Entonces me explico. Acá, listo, voy acá. Entonces yo pongo X y en vez de poner todo ese radical y así, usted simplemente pone elevado, ponemos paréntesis, 2 tercios. Él lo va a entender igual. Espérame que puse un 2. ¿Listo? Claro, es decir, cuando usted vaya a utilizar un software, cualquiera que sea, no solo utilice expresiones en potencia, porque es más fácil para que el software lo entienda. Fíjense cómo es la función. Vamos a pensar en un análisis similar al que hicimos antes. Voy a subir esto un poquito porque fíjense que aquí abajo no hay nada. Entonces vamos a hacer lo mismo que hice ahorita. Copiamos la función, porque la primera parte era como copiarla, graficarla, y miren, nos vamos a analizar esto. ¿Listo? Entonces quiero que piensen en lo primero. Ya está trazada, está en la parte A. ¿Qué pasa cuando yo les pregunto por el dominio y el rango? ¿Yo qué puedo decir de esas dos? Vamos con el B. Alguien que me pueda decir, profe, el dominio es tal y el rango es tal. El dominio serían los números reales, ¿no? Listo. Infinito. Voy a poner dominio, todos los números reales. ¿Alguien estaría en contra de ese? Ah, señor.
Listo, entonces, vamos con el rango. ¿Cuál Desde sería el cero. rango? Dime. Cero. Desde 0 hasta De infinito. 0 a 4. En De este cero caso, a sí lo infinito. puedo, Así, sí. sí lo puedo adivinar. ¿Por qué? Porque fíjense que el punto acá, él no baja. La función no baja, o sea, este es como su punto mínimo. Entonces, él baja y sube y el resto lo que queda sube. Entonces, ojo con esto, puedo intuir que el rango es de 0 a infinito. Analíticamente no lo he hecho. Usted lo que está haciendo es observar una gráfica y a partir de la gráfica toma decisiones. No es una solución analítica como tal. Le faltaría un poquito de análisis algebraico para complementarlo, pero sí, efectivamente el rango sería de 0 a infinito. Tendría sentido porque miren que el número que está aquí adentro está elevado al cuadrado. Como está elevado al cuadrado significa que nunca va a ser negativo. Por lo tanto, el radical que yo tenga pues nunca va a ser negativo. Y de pronto alguien diga, profe, pero no que si hay radical hay un problema. No, porque el problema de los radicales es cuando este de acá, el índice, sea par. O sea, 2, 4, 6, 8. Como ese no es par, no hay problema. Entonces, el dominio sí efectivamente son todos los reales y el rango sería de 0 a infinito. Porque la función solo está tomando los cuadrantes 1 y 2. Y se va a ir para arriba. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que este es así. Vamos con el punto C. Y dice, encuentre los intervalos en los que f crece y decrece. Entonces es lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a poner el primero, intervalo de decrecimiento. ¿Listo? ¿Quién me dice cuál es el intervalo de De decrecimiento? menos infinito a 0. Listo. Yo les decía que, por favor, cuando usted esté haciendo intervalos de crecimiento, nunca utilice intervalos cerrados, siempre abiertos para evitarnos los puntos de inflexión. Listo. Y de crecimiento sería de 0 hasta más infinito, ¿vale? Preguntaría, ¿existe algún punto máximo o mínimo? ¿Qué habría ahí? Hay un mínimo, ¿no? Hay un mínimo. Un Listo. mínimo 0, 0. Entonces el mínimo sería x igual a 0 o 0,0. Pueden llamarlo de cualquier forma, pero entonces pregunto, ¿local o absoluto? Absoluto. ¿Absoluto? Absoluto. Sí, señor. ¿Listo? Es un mínimo absoluto porque la función no va a volver a bajar por ningún otro lado. En este caso, pues estamos analizando que se trata de un mínimo absoluto. Entonces, eso es lo que normalmente uno le mira desde la representación gráfica. O sea, desde la representación gráfica tú puedes intuir intervalos de crecimiento, dominio, rango, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que digamos que la representación gráfica no es la panacea, o sea, no es la que le va a curar todos los males, por decirlo así. ¿Por qué? Porque si usted se fija, nosotros tenemos un limitante, y ese limitante está aquí dibujado. Cada vez que tú dibujes una gráfica, por temas de espacio, usted nunca va a poder graficarlo todo. Y entonces, si por ejemplo la función tuviera un cambio después de 9 o de menos 10, pues con ese gráfico no nos daríamos cuenta. Lo mismo pasaría acá. Yo hice un intervalo desde menos 20, 25, pero digamos que no tengo información de algo más grande. Y es porque la representación gráfica tiene ese limitante, o sea, está limitado a como el cuadro, el rango que tú utilices, perdón, los valores que tú utilices de la función. ¿Qué es importante? Que cuando uno grafique la función, la grafique en una parte donde efectivamente estés tomando los valores que son, que digamos donde hay un cambio de comportamiento, cosas que te sirvan. Por ejemplo, en este caso, el tener un mínimo absoluto me sirve porque me ayuda a intuir el comportamiento de la función. Pero entonces es importante tener en cuenta que aunque uno se puede apoyar de la gráfica, a veces hay que apoyarnos de procesos analíticos que nos ayuden a asegurarnos de que efectivamente lo que estoy diciendo es cierto, ¿vale? Profe, disculpa, ¿en qué momento Señor. es como mínimo local? El mínimo local es cuando existe otro más pequeño que él. Un ejemplo de un mínimo local normalmente se da con esto. Digamos que tú tienes una función polinómica y te da esto. Entonces, aquí hay dos tipos de puntos. Máximo, este es un mínimo y este es otro mínimo, ¿sí?
Pero entonces, ¿qué pasa? Que si, digamos, intuyéramos o supiéramos que la función sigue hacia arriba infinitamente, o sea, ella no vuelve a bajar. Si eso pasa, este sería un mínimo local, porque si yo encierro la función de aquí a acá, este es el más pequeño de lo que encerré, ¿sí? Pero este que está acá sí se le llama un mínimo absoluto, porque es el mínimo de todos, o sea, no vas a encontrar uno más pequeño que él, ¿vale? Esa es la diferencia entre un mínimo local y un mínimo absoluto. Normalmente los mínimos locales intuyen cambios de comportamiento. Explico. Si ven que acá él va decreciendo, llega al mínimo local y empieza a crecer, eso me ayuda a intuir los mínimos locales. Pero recuerden que un mínimo local es un punto pequeño de la función, pero en un intervalo específico. Es decir, si por ejemplo yo tomara la función de aquí a acá, este es el más pequeño, por eso se le llama mínimo local. No sé si esa es la pregunta. Sí, profe, era esa. ¿Sí? Listo, entonces recuerda, existen los mínimos locales y los mínimos absolutos. Pero entonces uno cuando está estudiando derivadas, que es para encontrar esos puntos analíticamente, a veces ni le importa si es local o absoluto, sino que lo que analiza es los cambios de comportamiento, de crecimiento a crecimiento. Por lo que te digo, porque normalmente cuando hay un punto de esos es porque hay un cambio de comportamiento. Listo, entonces vamos a hacer esto, ya para terminar lo de hoy. Vamos a mirar lo que les dije, dominio de manera analítica. Ya intuimos el dominio del rango en las gráficas, pero uno tiene que tener en cuenta que los dominios se pueden hallar analíticamente. Entonces, no me abrió, pero espérenme un segundito. ¿Qué pasó? Ya. Vamos a mirar lo siguiente. Lectura de esto para que quede muy claro, miren. Recuerde que el dominio de una función es el conjunto de todas las entradas para la función. Acuérdense, tengo un conjunto inicial que es todos los números reales y para obtener la imagen lo que hago es reemplazar la función para obtener la imagen, ¿vale? Pero entonces, quiero que tengan en cuenta que a veces nos puede pasar esto. Esto que está acá es una restricción. Y una restricción es cuando tú no vas a tomar todos los números reales, sino que por X o Y motivo tienes que restringir ese valor. Entonces, cuando tú restringes ese valor, eso es volver no todos los reales, sino el intervalo que tú quieras, ¿sí? Por ejemplo, aquí restringieron el intervalo 0,5. ¿Sí? Eso implica que tú ya no vas a tomar los valores infinitos, sino que vas a tomar de 0 a 5. ¿Alguno se acuerda de un ejemplo cuando uno pueda llegar a restringir un dominio? Porque ya lo hemos hecho en cierto modo. Bueno, si no se acuerdan, pues bueno, porque no hemos estudiado función formalmente, pero resulta que cuando tú, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando resolvíamos problemitas en ecuaciones cuadráticas, yo les decía, es que nosotros tenemos que descartar una t porque es negativa y el tiempo no funciona, pues no tiene sentido en los negativos? Eso implica que si, por ejemplo, tú manejaras una función como esa que vimos, uno ya no puede decir que t son todos los números reales, a uno le toca decir que t es de 0 hasta infinito. ¿Se acuerdan que yo les decía, no, es que el tiempo no puede ser negativo? Ahí que yo les llamaba el famoso dominio contextual. Sí, eso es un dominio que tú estás restringiendo, porque puede que matemáticamente tenga sentido para todos los valores, pero en el contexto del tiempo no. Entonces ahí a uno le toca hacer una restricción del dominio. Entonces vuelvo y repito, mientras no te digan nada, usted tiene que partir de que el dominio van a ser todos los números reales. O sea, usted va a poder tomar cualquier número real, ¿vale? Pero uno puede hacer restricciones, es decir, uno puede decir, no, yo no quiero que sean todos los números reales, sino que lo restringo de aquí a acá por ciertas características que normalmente son de contexto. O sea, cuando usted está trabajando una aplicación matemática, a veces le restringen los valores. ¿Listo? Pero, en esencia, cuando lo trabajamos analíticamente, usted tiene que partir que la función que yo trabaje va a tener de dominio todos los reales. ¿Listo? Entonces dice, el dominio es el conjunto de todos los números reales x para los cuales x es 0 a 5, o sea, está hablando de la restricción acá. Si la función está dada por una expresión algebraica y el dominio no se indica explícitamente,
es decir, no pasa esto, no hay una cosa que te diga a ti que lo estoy restringiendo. Entonces, por convención, uno asume que el dominio es todos los números reales, para los que la expresión está definida como un número real. ¿Listo? O sea, usted primero parte de esto. Si no hay una restricción como esta, usted dice, ah, listo. Entonces, para mí, el dominio de una función real siempre van a ser los números reales. A excepción de 3 casos. ¿Cuáles van a ser esos 3 casos donde usted dice, uy, venga, yo puedo decir que son todos los números reales, pero si yo tengo una función radical con índice par, hay problemas. Esta es la primera condición. Si la función que usted tiene un radical con índice par, recuerde que el índice es este, que no se me le olvide, poseemos problemas, ya lo miramos. Y el otro es divisiones por 0. Porque ya alguna vez lo hablamos, cuando yo tengo una división por 0, matemáticamente no está definido. Entonces eso hace que cuando usted tenga una función con una división por 0, no tenga imagen. ¿Sí? Y como no tiene imagen, me toca quitarlo del dominio, porque acuérdense que cuando la función no tiene imagen, yo no la puedo dejar dentro del dominio de la función. El tercer caso, ese lo vamos a analizar más adelante, porque es que digamos que la función como tal no la trabajamos ahorita, pero tiene que ver con la operación logaritmo, porque no existen logaritmos negativos. Eso no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que me toca quitarlos. Los logaritmos... bueno, usted tiene la operación base, que es esta, ¿no? Que es potencia. Tiene la otra, que es radical, ¿no? Que es para encontrar la base. Pero existe otra, que es el logaritmo. Y el logaritmo es cuando usted quiere encontrar el exponente, ¿sí? Es que la base va acá y la base va acá y usted busca. Esa es otra forma. Acuérdense que usted tiene potencia, tiene radical, pero existe una tercera variación que es el logaritmo, que es cuando usted busca el exponente. Pero eso lo trabajaremos más a profundidad cuando estemos trabajando la función logarítmica, para entender por qué es que en realidad no funciona. Pero estos son los 3 casos donde usted tiene que poner pero. Entonces, por ahora vamos a trabajar bien estos 2 y ya después miramos la tercera. ¿Qué pasa? Entonces usted, vuelve y le repito, entonces usted tiene una función y el profesor le pregunta, bueno, dígame el dominio de esa función si no le pongo nada de este tipo de restricciones. Usted dice, ah, bueno, son todos los reales. Pero lo siguiente es mirar qué tipo de función me da, para ver si no incumple alguna de estas 2 cositas, ¿vale? Entonces, voy con lo siguiente. Cojamos este ejemplo. Entonces, usted dice, ah, bueno, voy a coger f de x es igual a 1, x menos 4, y usted dice, ah, bueno, yo puedo decir que el dominio son todos los reales, pero... Excepto 4. Exactamente. Yo tengo que quitar 1. ¿Qué pasa? Miren, si usted pone f de 4, le va a quedar 1, 4 menos 4 es 1, 0. Esto no está definido, no es un número, no es un resultado. Al no estar definido, no es un número real. O sea, no tiene imagen, una imagen de llegada. Por lo tanto, a mí me toca quitar ese valor. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Tú vas a decir, lo vamos a escribir formalito para que aprendamos de una vez eso, que a veces me descacho con eso. Mira, usted dice lo siguiente, ya habíamos trabajado expresiones aquí. Te va a decir, el dominio son todos los números que pertenecen a los reales, tal que x tiene que ser distinto a 4. Es el único que no me sirve. ¿Por qué? Porque me genera una división por 0 y acuérdense de la normita de hoy, no puedo generar divisiones por 0 porque eso no me da un resultado de número real, por lo tanto no tendría imagen y cuando no tiene imagen, pues simplemente se quita del dominio. Es decir que para esta función los números reales me sirven todos los que usted quiera, menos el 4. ¿Vale? ¿Sí es claro ese ejemplo? Es porque está incumpliendo esta parte. No sé si es claro. Ay, perdón, no, esa no. Esta de acá, la 2. Entonces, siempre que yo te dé una función real, si es radical, tenemos que empezar a quitar los que sean ceros. No los podemos dejar. Ahora vamos con la segunda. Profe, perdón, una pregunta. Es que, o sea, yo sé que hay formas diferentes de escribir el dominio, pero pues, o sea, sería posible yo colocar x pertenece a reales, tal que x, o sea, todos los números reales menos el 4, ¿podría ser algo así? Pues eso es lo que estoy diciendo ahí, mira.
Usted está Sí, diciendo, pero- el elemento inicial pertenece a, o sea, es cualquier número real, pero tal que sea distinto a 4. Sí, sí, o sea, yo entiendo esa parte, sino que si es posible colocarla de diferente manera, o siempre tengo que colocarla de diferente. Es que Pues lo que de pasa es pronto- que es otra forma. Profe, por ejemplo, que en vez de que ya tal que hay una coma, ¿no es posible? Mm, sí, es que hay unos autores que utilizan la coma, pero la coma es como si, o sea, esto es para decir X pertenece a R tal que X es diferente a 4. Si tú utilizas la coma es como si dijera, si X pertenece a los reales, entonces X tiene que ser distinto de 4. Pero en esencia es como lo mismo, ¿vale? Estás diciendo que coja cualquier número real, pero menos el 4. ¿Listo? La verdad me gusta utilizar más personalmente, utilizo más esta, porque estoy hablando de la condición que siempre tiene que ser X, que sean todos los reales. Fíjense que aquí el libro no lo usa, pero porque es que como estamos en variable real, él asume que la X es un número real, entonces por eso no lo anota, ¿vale? Pero porque estamos metidos como entre el campo de los números reales. Pero pues ya depende. Pero sí me gustaría más el tal que, porque uno se acostumbra a que esto va siempre, porque estamos hablando de función en variable real, y acá me estás hablando de que no debe ser. Tal que no pase esto. Es como la estructura normalmente que tiene. Pero no es el único caso que pasa. Quiero que observen lo siguiente. La segunda función es esta. ¿Listo? Entonces le dicen, bueno, hállame el dominio de esa función. Usted dice, ah, ya sé, el dominio son todos los reales. Porque es lo primero que yo asumo. Pero hay un problemita, ¿cierto? ¿Cuál es el problema Sí, cuando yo quiero Es radicales? cuadrática. Exacto. Cuadrática. ¿Se acuerdan que hay un problema con el radical? Y es que si el radical es par, no existen Variables negativas. con base, pues, con el C negativo. Entonces nunca me va a dar un resultado. Pregunto, ¿cero funciona, sí o no? O sea, si yo pusiera 0, Sí, ¿cuál es? Sí, Cero. cero, ¿no? Entonces no hay lío. O sea, aquí me funciona. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Son todos los negativos. Y acuérdese de la segunda como caso. Si yo tengo funciones radicales con índice par, no puede ser negativo. No puede ser negativo. En pocas palabras, esto que está acá adentro tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Listo? Esa es la condición que tiene que tener lo que está dentro de la raíz. Que lo que esté dentro de la raíz sea mayor o igual a 0. Y usted me dice, pero ¿por qué me está poniendo eso? Porque es que en algunos casos toca solucionarlo por desigualdades para saber cuáles son los elementos que se puede tomar. Entonces podemos decir que el dominio serían los números naturales y ya. No, tú no puedes decir que son los números naturales porque te estarías, por ejemplo, si yo hablo de 1.5, funciona, ¿vale? Porque te va a dar un decimal también, pero pertenece a los números reales. Aquí lo que tú tienes que decir es que el número que esté acá tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, Pero que una el número que pregunta. tú tomes puede ser un número real, ¿listo? Pero lo que esté adentro tiene que ser mayor o igual a 0. Tiene que ser positivo. Esto es otra forma de escribir que es positivo. ¿Sí? Pero no me lo restringas a naturales y enteros porque nosotros aquí vamos a trabajar es con reales. Nunca podemos restringir porque estamos trabajando funciones en variable real, ¿vale? Entonces, nunca vas a encontrar X pertenece a los naturales. X, no. Inclusive les digo, por eso es que el libro no pone aquí eso, porque él asume que usted siempre va a usar los números reales. ¿Listo? Entonces, quitémonos eso de natural, no. Siempre van a ser los números reales. Esto siempre va a ir así. Lo que tenemos que ponerle cuidado es a esta parte. ¿Qué es lo que puedo utilizar de acuerdo a la función que estoy analizando? Por eso le digo, de pronto, acuérdese de los dos casos, divisiones por 0 y radicales. Acuérdese por ahora de esos dos casos. ¿Qué pasa? Que lo de adentro del radical, que si es índice par, tiene que ser positivo, y que si es una división, tengo que quitarle los ceros que me genere abajo. ¿Listo? Esas son las dos condiciones que vamos a analizar ahorita. No sé si es claro, o hay algunas dudas todavía. Dime. Muy claro.
Bueno, vamos a mirar a ver si me dice entender. Quiero que analicemos estos tres, ya, porque ojo que no le voy a poner el facilito, ay, el parcial me va a poner, no, yo le pongo funciones que hay que analizar de verdad, o sea, funciones donde usted tiene que mirar casos y mirar cómo es que los resuelve. Me explico. Usted tiene que acordar, bueno, vamos a mirar el siguiente. Dice encuentre el dominio de cada una de las funciones. Y la primera es, f de x es igual a 1 sobre x al cuadrado menos x. Acuérdenme, ¿esa qué restricción tendría? ¿O son todos los reales? Todos los reales excepto el 1. Son todos los reales. Todos los reales ¿Todos excepto los 0. reales? Todos los reales Sí. excepto 1, ¿no? El 1 no. 0. Uno es un caso que no funciona, pero ¿es el único? 0. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger el denominador. ¿Cuál es el denominador? X al cuadrado menos X. Y aquí volvemos a los casos de factorización. ¿Qué caso de factorización le puedo aplicar a eso? Factor común. Listo. Factor común. X, factor de X menos 1. Esto implica que hay dos ceros. Acuérdense que cuando yo factorizo un polinomio, los elementos de la factorización son los ceros, las raíces de esa función. Entonces, esto implica que si yo reemplazo x por 0, porque esta está solita, o reemplazo x igual a 1, acuérdense que uno iguala esto a 0 y lo pasa a sumar, como cuando hacíamos en las desigualdades, significa que hay dos números que no me sirven. Y se lo voy a demostrar. Si yo cojo f de 0, me daría 1 sobre 0 al cuadrado menos 0. ¿Eso qué me da? 1 sobre 0. No tiene imagen. O sea, no me sirve. Y lo mismo f de 1, que por ahí alguien ya me lo había dicho. Y claro, 1 al cuadrado menos 1. 1 al cuadrado 1 menos 1, 0. Tampoco me sirve. ¿Qué implica eso? Que a pesar de que es una función racional, tiene dos puntos reales que no me funcionan. Y eso es porque depende de lo que usted tenga abajo. Miren, acá abajo, que se me fue, 1 sobre x menos 4 es una ecuación lineal, el x menos 4, entonces solo tiene una raíz. Por lo tanto, yo cuando encontré aquí el 4, pues ya sé que el 4 es el que tengo que descartar. Pero como esta era una cuadrática, recuerde que como es de grado 2, eso quiere decir que puede tener dos, una o ninguna raíz. Y eso se me va a transformar en que tengo que quitar dos números, uno o ninguno. En este caso nos dio 2, que tengo que quitar 0 y 1, porque me dan divisiones por 0. Entonces, ¿quién me dicta el dominio de f? ¿Quién me puede decir cómo? Formalmente, como les acabo de explicar, ¿cómo escribiría el dominio de esa función? X pertenece a los números reales. Sí. X, X diferente a 0. Sí. Y X diferente a 1. Y ahí mismo lo dijiste. Toca poner el i, porque toca que no sea ninguno de los dos. No, porque si usted me pone es que no sea o, no, es que no sea ni 0 ni 4. Esa es el dominio de la primera función. ¿4 o 1? Señor. 4 o ay, perdón, ¿yo por qué puse 4? No sé, estoy pensando en otra. Profe, también era para Es decirle uno. que Podría colocar también ¿cómo va a poner de otra manera? x mayor a 2. No te escuché, ¿qué? También lo podría colocar como x es igual, x mayor a 1. No, porque es que si tú, por ejemplo, ojo con esto. El dominio es esto. Estos son todos los reales, ¿vale? Solo tengo que evitar estos dos números. El 0 y el 1. De resto, yo puedo tomar cualquiera. Volví a escribir el 1. Miren, ¿esto qué significa? Que usted puede tomar cualquier número real, menos el 0 y el 1. Son solo esos dos puntos los que no puedo tomar. Si tú me dices x mayor o igual a 1, tú me estás diciendo esto, que aquí está el 1 y solo puedo tomar esto. ¿Es lo mismo? Eso es lo que me estarías diciendo. Dices, x mayor a 1. No, porque tú me estás diciendo, entonces la función puede tomar todos estos. Pues sí es cierto, pero o sea que no puede tomar ninguno de acá. Claro, ya. ¿Sí me entiendes? Entonces, la idea de mayor o menor no me sirve acá, porque es que el único que me está poniendo problema es el 0 y el 1, punto. El resto me funciona. ¿Listo? Profe, ¿uno puede agregar el i de otra manera?
que es Sí, como una pues, V hacia, sí, una sí, V eso hacia ya arriba. es lo de menos. Creo que es así, ¿cierto? El que manejan en... Sí, Sí, claro, sí. porque no hay problema. Lo importante es que la idea es la misma, es este y este. Listo, chicos, entonces ahora analicemos. Bueno, ese fue para el A. Voy a cerrarlo acá. Vamos con este. Y entonces nos dicen raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Pregunto, si esta es mi función g, acá la voy a llamar g, ¿no? Acuérdense que uno las puede llamar de diferentes formas. Pregunto, ¿funciona para todos los números reales? Ahí se restringe No, con el 3, ¿cierto? estoy con el Ojo 3. cómo lo voy a hacer. Analíticamente usted lo que va a hacer es esto. Lo que está dentro, ¿qué condición tiene que cumplir? ¿Me recuerdan? Que sea ¿Qué tiene que- positiva. Que no me dé un número negativo. ¿Y cómo lo escribo en otras palabras matemáticas para que lo pueda operar? ¿Cómo Mayor o escribo igual a ese? 0. Que sea mayor o igual a 0. Mayor a Muy 0. bien, ojo. Es que, ¿qué pasa? Que cuando yo lo veo acá, es como que se ve sencillito. Espere que es que este ratón no me sirve. Acá es sencillito porque es que como es 0, pues ahí directamente obtienes el dominio, pero es que resulta que acá yo ya tengo una expresión distinta. Entonces usted dice, ah, bueno, como esto es un radical, entonces lo que está dentro debe ser mayor o igual a 0. Y esto es lo que yo tengo que resolver, ¿vale? ¿Esto qué es? Una desigualdad cuadrática. ¿Por qué? Porque cuando yo resuelva esa desigualdad cuadrática, lo que me dé va a ser el dominio de la función. ¿Listo? Porque lo que me dé van a ser los términos mayores a 0. Acordémonos. Voy a coger acá. Es que no me Entonces gusta el de sería menos. que x sea Multipliquémoslo mayor o por igual negativo, a ¿vale? 3. Multipliquémoslo. Vamos a mirar. Eso es lo que quiero comprobar. Menos y menos. ¿Listo? ¿Se acuerdan? Para volverlo positivo, entonces me quedaría x al cuadrado menos 9 menor o igual a 0. ¿Puedo factorizar? Sería Sí, con la raíz. x menos 3, x más 3, ¿vale? Entonces nos toca hacer, ¿sí se acuerdan o se me les está olvidando? Acuérdense que eso toca usarlo. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cuántas raíces tiene? Tiene una que es 3 y tiene una que es menos 3. Y entonces yo llego y digo, ah, bueno, voy a hacer una línea recta, menos 3, 3, y entonces se supone que hay estas franjitas, y entonces empiezo. Bueno, ¿cuáles intervalos habría? De menos infinito hasta menos 3, de menos 3 hasta 3, y de 3 hasta infinito, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Eso fue lo que vimos en inecuaciones, porque aquí al final lo que tengo que resolver es una inecuación. Entonces, bueno, acuérdense que usted cogía este y cogía el otro. X menos 3, X más 3. Entonces voy a coger un representante. Aquí cojamos a menos 4, aquí cojamos a 0 y aquí cojamos a 4. Listo, entonces empiezo. Menos 4, negativo. Acá 0, negativo. Y acá positivo. El de abajo, más 3, menos 4, negativo. Aquí 0 nos daría positivo y positivo. Bueno, ahora menos por menos, más por menos, menos, y más por más da más. ¿Qué intervalo solución sería? Si se me acuerdan. ¿Cuál sería la solución de esa inecuación? Menos 3,3. Menos 3,3. ¿Los tomo o no los tomo? Los tomo. Listo. Eso que acabo de hacer, ese menos 3,3, resulta que va a ser el dominio de esa función. El dominio de 3 va a ser de menos 3 a 3. Usted me va a decir, ¿por qué? Pues porque matemáticamente usted lo que está diciendo es, yo necesito saber esta expresión, ¿cuándo va a ser mayor a 0? En otras palabras, ¿cuándo va a ser positiva? Usted hace su operación que vimos por allá y nos dio esto, ¿sí? Entonces, eso va a ser el dominio de G, porque esos valores, o sea, entre menos 3 y 3, esos valores van a ser ¿qué? Van a ser los valores que yo puedo tomar. Y quiero que observen la gráfica de esa función. Y de ahí se van a dar cuenta, porque usted como que queda como que, ¿cómo así que solo va a ser esos valores? Pues resulta que nos vamos acá para graficar. Y voy a graficar esa función, a ver qué pasa. Como un medio Entonces, círculo, profe. Sí, señor. Es un medio círculo. Mírenlo cómo queda. Voy a hacer lo siguiente para... bueno, acá tengo radical. Entre paréntesis,
9 menos x a la 2. Fíjense en lo que nos quedó. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo que pasa? Por eso es que cuando hicimos el dominio nos dio esto, menos 3 a 3, porque se trata de un círculo o de medio círculo. Entonces, si usted se fija, el dominio es este, de menos 3 a 3. Aquí ya con el gráfico podemos decir que el rango es de 0 a 3. Pero pues acuérdense que analíticamente pues no lo estamos analizando todavía. Pero entonces quiero que entiendan que el lío lo tengo con un radical par. Entonces cuando tengo radical par me toca establecer esa inecuación. Señor. Profe, ¿por qué no simplemente hubiéramos despejado X y ya nos hubiera dado raíz? También funcionaría, sí, porque esa se puede hacer por ese lado, sí, no hay problema. Usted sabe que me gusta complicarles la vida. Aunque acuérdense que... Confirmo. Acuérdense que la forma general de resolver una inecuación cuadrática es así, es más por la ley de signos. Pero bueno, ahí sí como yo le digo a usted, ya cuando usted monte esta parte, ya usted mirará qué estrategia utiliza, eso es su decisión, lo importante es que me tiene que dar esto, ¿no? Porque ya el método, pues usted lo decide, pero es importante que siempre que yo tenga un radical, tengo que montar una inecuación cuadrática. Bueno, en este caso, ojo, en este caso porque es cuadrática, ¿no? Vamos a mirar el otro. Entonces, fíjense que esa función tiene un dominio de menos 3 a 3. Analíticamente, aquí sí lo hicimos analíticamente. Y ahora me voy con el último ejemplito, lo voy a anotar acá para que no se me olvide. H de t, y dice, se me fue ya, t raíz de t más 1. Entonces, quiero que analicen ese y me digan qué pasa con esa función. ¿Podría decir que el dominio son todos los reales? ¿O qué pasaría con eso? Pues menos -1 para atrás pues, no sirve. Listo, estoy de acuerdo. Yo no puedo decir que t sea menos 1 porque me da 0, entonces me toca quitarlo. O sea, tengo que hacer esto, ¿cierto o no? Listo, eso es cierto. ¿Pero es lo único? ¿No serían todos los negativos? O sea, sí, exacto. ¿Cuántos problemas tiene? Tiene 2. O sea, mezcla los dos casos, porque es radical y además es racional. O sea, me está poniendo dos problemas. Ya unos me detectaron el primero, que es este, que t no puede ser menos 1. Es cierto, si yo reemplazara t menos 1 me daría 0 y raíz de 0 es 0, o sea, me da una división por 0. O sea, yo ya sé que esto lo tengo que cumplir. ¿Cómo hago la segunda parte? Ojo con esto. T más 1, ¿sí o no? Como es un radical par, ¿qué tengo que hacer con esta partecita que está abajo? Que tiene que ser mayor a 0, mayor o igual a 0. Ah, pero entonces, ojo, mayor. Mayor a 0. Porque, o puede ser 0. Sí, claro, puede ser 0. Sí, ¿O no? 0 más 1. No, no puede ser 0 porque miren, me pasa esto. Si esto llega a ser 0, se me vuelve t sobre 0. Entonces aquí, usted lo podría poner. No, porque, o sea, no porque... Profe, es 0 más 1. 0 más 1. No tengo nada y le sumo 1, me va a dar 1. Entonces raíz de 1. Bueno, voy a hacerlo como ustedes me dicen y ustedes van a mirar ahorita cómo va. Listo, vamos a hacerlo así. T más 1 mayor o igual a 0. Recuerde que cuando usted tiene un radical par, encierra esto y eso tiene que ser mayor o igual a 0. Esta inecuación muy sencilla, ¿sí o no? Paso a restar el menos 1 y acabe. ¿Cierto? ¿Cómo expreso esto como intervalo? Como solución. Alguien que me diga. T mayor o igual a menos 1. ¿Cómo se expresa eso en solución? Intervalo cerrado. Sí. Intervalo cerrado, menos 1 hasta infinito. Hasta infinito, ¿cierto? Ahora pregunto, ¿ya esto puede ser el dominio de la función? ¿Ya puede ser? No, porque Desde toca menos. sacarle el 0. O sea, ¿cuál? ¿Cómo? O sea, ¿cuál? Es que me dices que sacarle el 0, pero el 0 no hay problema. Quiero que ustedes vean lo siguiente. Aquí estoy tomando el menos 1, ¿sí o no? No. ¿Estoy tomando el menos 1 ahí, en este que les puse acá? Sí. ¿Y lo puedo tomar? No.
¿Por qué no lo puedo tomar? Porque es negativo. Porque no es tanto por eso. Porque me va a dar 0. Exacto, si yo cojo h menos 1 es igual a menos 1 sobre menos 1 más 1, pues me da menos 1 sobre 0, y pues eso es lo que quiero evitar, pero ustedes ya me lo habían dicho, que el menos 1 no lo tomara. Entonces el dominio va a ser, perdón, puse f, pero ahí no es f. Espera a ver si puedo escribir bonito, porque ya se me olvidó escribir bonito. Dios mío. Listo, el dominio de h va a ser desde menos 1, pero espere que lo voy a escribir formalmente. Dime. Hoy vamos a hacer el taller. Hoy ya es el taller. Dominio de f va a ser, perdóname un segundo, los x que pertenecen a los reales, tal que x está, bueno, aquí la tenemos. Bueno, la ventaja de las funciones lineales es que aquí usted ya tiene la expresión, mire. ¿Yo por qué estoy diciendo x? T que pertenece a los reales, entonces t es mayor o igual a menos 1. ¿Listo? Y este sería el dominio. Es decir, todos los mayores a menos 1, pero sin tomar menos 1. O sea, esto me toca quitarlo. Pues por eso, o sea, a eso me refería cuando decía que es del 0 en adelante. O sea, porque uno sí puede, si uno coge la calculadora y empieza a reemplazar. Ya te entendí. Sí. Entonces, eso era lo que quería decir. Usted se puede ahorrar este de acá. O sea, usted era simplemente haber copiado este, pero porque ya sabemos que el extremo no funciona. Pero bueno, igual, hay que...